esa es la ecuación, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, vamos a proceder a resolverlo. Primero, ¿por qué sabes que es de Bernoulli? Es decir, ¿ya la despejaste de manera que te diste cuenta que es de Bernoulli? ¿O por qué planteas que es de Esa Bernoulli? me salió en un quiz. Ahí decía, resuelva la ecuación de Bernoulli. Una vez. Ok. Genial. Entonces vamos a empezar por expresarla en lugar de en diferenciales con la derivada de, ya sea de y o de x. Recuerden eso, muchachos, cuando ustedes les den una ecuación como diferenciales, ustedes pueden despejar como dy entre dx o dx entre dy. No es que está escrito en piedra que siempre tiene que ser dy entre dx. Entonces, veámoslo. Empezaríamos, bueno, yo comenzaría escribiendo xy menos, ay, qué feo me está quedando eso. Xy, mejor, menos x a la 3 de y es igual a menos y a la 2 de x. Y entonces y', cambiando de y entre x a y', ¿verdad? Nos quedaría xy menos x a la 3 y aquí habría un menos y a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Luego y' y separando esta suave, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a, como decía, en vez de y entre x, vamos a hacer de x entre y. Creo que queda mucho mejor. Entonces nos quedaría que x' es igual a xy menos x a la 3 entre el y pasa por este lado y este pasa para aquel lado menos y a la 2. ¿Estamos de acuerdo con ese paso? Sí. Okay. Entonces, siguiendo con esa ecuación, tendríamos que x' y ahora sí separando la resta de arriba, tendríamos que x menos x y a la menos 1 menos, bueno, más x a la 3 y a la menos 2. ¿Verdad? Y está interesante eso. A ver. Ajá. Ok. Y entonces podemos decir que x' más x y a la menos 1 más, no, perdón, igual a x a la 3 y a la menos 2. Y ahí tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, ¿verdad? ¿Sí está clara la forma de ecuación de Bernoulli? Sí, está claro. Genial. Entonces, sí, vamos a proceder a resolver la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, el x a la 3 que tenemos del lado derecho, lo pasamos a dividir. Entonces nos queda x a la menos 3, son 3. Muy feo, pero son 3. 3 nombres, que es esa corrección. Ahí está. X a la 3, x' más y a la menos 1 por x a la menos 2 sería igual a y a la menos 2. Y entonces, ¿qué procedería en una ecuación de Bernoulli? Una vez que ya la tenemos en esa forma.
Una Hay que hacer sustitución. un cambio. Ajá. ¿Y qué valor le ponemos a esa nueva variable? U a la menos 1. O ¿Cómo? U a la n menos 1. Ok, bueno, yo estoy usando z, pero sí podemos usar u. Pero u a qué sería igual. Eso creo que tiene la forma de esta y. Sería, bueno, el n de este caso es menos 2. Entonces sería Correcto. 1 menos el n, que es menos 2. Entonces sería y a la menos 3. Ah, no, mentira, no. Y a la No. menos. Primero, recuerden que nuestra variable dependiente es x, no y, en este caso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Normalmente tenemos una y, pero en este caso es una x, porque nuestro diferencial, es decir, esta x', es equivalente a un dx entre y. Digamos, sería así. Dx entre dy. Entonces, nuestra variable independiente es y y nuestra variable dependiente es x. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cierto, cierto. Entonces creo que sería una x a la 0, la que habría ahí, entonces sería un x sola. Vamos, el valor de u, ¿Sería solo una x? ¿o no? Es que creo que es. Yo creo que sería x a la menos 2. Correcto, sería x a la menos 2. Recordemos que nuestro valor de n es 3. Y entonces aquí tenemos nuestra n, es decir, menos n menos 1. Entonces nos queda un menos 2. Además, otra forma que al menos a mí me parece más sencilla es que siempre, 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 siempre lo que tenemos acá, es decir, recordemos que nosotros, nuestra ecuación de Bernoulli tiene la forma, en este caso, x' más un p de y por x igual a un q de x, perdón, un q de y por un x a la n, ¿verdad? Que este x a la n es este x a la 3 que tenemos aquí. Luego, nosotros pasamos este x a la n a dividir, entonces nos queda x a la menos n por x' más un p de y por x a la 1 menos n igual a un q de y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, la manera en que yo me recordaba más fácilmente a qué tenía que igualar mi nueva variable es que siempre era a lo que acompaña nuestra p. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva esto, digamos, si usted deriva lo que está en el cuadro verde, va a ser la derivada de 1 menos n derivado. Es decir, que restamos 1 en el exponente y bajamos el exponente. Entonces, siempre este x menos n es lo mismo que este x menos n que tenemos acá. ¿Me doy a entender? O lo vuelvo a explicar. No hay problema con volver a hacerlo. Sí, vuelvo a explicar. Ok, genial. Ok, eso es más fácil con control Z. Ok, esta parte hasta aquí sí quedó claro. Lo que está en rojo. Sí, todo claro. Ok, entonces, la manera en que yo recordaba a qué tenía que hacer igual Z, es decir, nosotros vamos a decir sea
u o z o cualquier variable que ustedes decían, y aquí hay que poner algo. Entonces, la manera en que yo recordaba que tenía que poner ahí es que me fijaba en qué estaba acompañando al P de Y. ¿Qué lo acompaña? Este X a la n-1. Entonces, yo tendría que aquí tengo este X a la 1 menos n. 1 menos n, correcto. Y nosotros tenemos que derivar esta u. Entonces, si nosotros calculamos u', vamos a tener la derivada de x a la 1 menos n, que eso es igual a bajar el exponente, 1 menos n, y restarle 1. Entonces, 1 menos n menos 1, me queda x a la menos n. Y esta x a la menos n que tengo aquí es esta x. Perdón, me estoy comiendo algo. Por x'. Eso no puede faltar. Entonces, aquí x' porque es una derivación implícita. Esto es una comilla. X'. Entonces, aquí, este x a la menos n por x' es lo mismo que este x a la menos n por x'. ¿Queda claro? Ahora sí. Sí, sí. Ok. Entonces, aplicando eso aquí, nosotros tenemos que u va a ser igual a x a la menos 2. Y borrando esto que tenemos abajo. Tendríamos que u', ¿qué sería? Menos 2 por x a la menos 3. Correcto. Menos 2 por x a la menos 3. Entonces, ahora, por x', por la derivación implícita, x'. Entonces, este x a la menos 3 por x' es lo que tenemos aquí arriba. Este menos 2 lo pasamos a dividir y este x a la menos 2 es esta u. Entonces, sustituyendo, ¿qué nos queda? Menos 1/2 por u' más y a la menos 1 por u es igual a y a la menos 2. ¿Sí se ve bien esa sustitución? Sí. Ok. Ahora necesitamos despejar, bueno, quitar el coeficiente del u'. Entonces multiplicamos la ecuación por 2 para que nos quede u más 2 y a la menos 1 por u es igual a 2 y a la menos 2. ¿Qué forma tiene esta ecuación diferencial? Por menos 2, ¿no era? Perdón, sí, tiene razón. Por menos 2 aquí y esto aquí. Ok, aquí es un menos y aquí es igual a un menos. Ok. ¿Qué forma tiene esta ecuación diferencial? Lineal. Correcto. ¿Y entonces qué hacemos? Se Se calcula el factor integrante. ¿Cuánto es su integral?
Menos 2 por logaritmo de y. Ujú. ¿Y eso a qué sería equivalente? A y. No, mentira. 1 entre y al cuadrado. Sí, y a la menos 2. Es lo mismo que escribir 1 entre y a la 2 o y a la menos 2, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces multiplicamos la ecuación por ese factor integrante. Menos 2 y a la menos 3 por y a la menos 2 por y a la menos 4. ¿Todo bien? No es como que eso tiene una forma para solucionarlo. Sí. Es que, digamos, yo nunca lo había multiplicado así como con el factor integrante. Ok. Es Bueno, decir, siga haciendo así, a ver. ok. Por cierto, aquí hay un error. Aquí, qué barbaridad, voy ando. Hay muchos errores. Aquí es un 3. Porque tenemos un y a la menos 1 por y a la menos 2, queda un y a la menos 3. Pero probablemente a lo que usted se refiere es a esto. Correcto. Sí. Ok. Si vos derivas esto por regla del producto, te va a dar lo que está aquí arriba. Es decir, por eso es que nosotros multiplicamos el factor integrante, porque al multiplicarlo, la parte que está a la izquierda del igual nos da, es decir, coincide por la derivada del producto entre nuestro factor integrante y nuestra variable dependiente. Por eso es que se hace. Bueno, o sea, sí, no entiendo muy bien. Es que era U por Ajá. el factor integrante igual. Ah, ok, sí, está bien. Es decir, si nosotros derivamos este y a la menos 2 por u, por regla del producto, sería la primera sin derivar, y a la menos 2, por la segunda derivada, más la primera derivada, es decir, que bajamos ese menos 2, este más ya no va a ser un más, va a ser un menos, va a quedar un menos 2, y restamos 1 al exponente por la segunda sin derivar. Y esto que tenemos aquí abajo es exactamente igual que esto que tenemos aquí arriba. Y así comprobamos que esto está bien. Uh-huh. Sí, entiendo. Ok. Uy, suave, ahí. Hice para atrás más de la cuenta. Aquí son 4. Ok. Entonces, ahora integramos a ambos lados. De manera que aquí nos queda un y a la menos 2 por u. Y aquí nos va a quedar menos 2. Integral de y a la menos 4. Perdón. Dije una cosa, escribí otra. De y. Ok. ¿Cuánto nos da esa integral? Ya la menos 3 entre menos 3. Entonces nos queda y a la menos 2 por u igual a 2 tercios y a la menos 3 más una constante de integración. Estamos bien. ¿Todo bien? Okay. Y ahora tenemos que devolver esta u, porque esta no era nuestra variable original, sino que u es igual a que a x a la menos 2
Entonces nosotros tendríamos que y a la menos 2 por x a la menos 2 es igual a 2 tercios y a la menos 3 más c. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, sí, gracias. Digamos, en el caso donde se sacó, como los primeros pasos, no sé si sube un toque, para enseñar de dónde, Sí, sí. donde se metió el de X de Y de una vez al principio. Bueno, yo lo incluí por Digamos, acá, pero sí, digamos, quedaría. ahí eso es de X de Y. Exacto. Yo, en algún momento lo multipliqué todo a la menos 1 y digamos que me queda un dy de X. Eso está mal, digamos. Toda la ecuación por ambos lados. Ok, multiplicaste un menos de este lado y un menos de este lado y le diste vuelta al No, diferencial. una a la menos 1, lo levé todo a la menos 1 más bien. Ok, a ver. Básicamente este de X, este X de Y. Vos lo que hiciste fue agarrar y decir esto a la menos 1 y esto a la menos 1. Sí. De ahí, no, está bien, le va a quedar de Y entre X igual a menos Y a la 2 entre XY menos X a la 3. Que fue lo que yo había escrito originalmente, pero luego dije, no, hagámoslo al revés. Para que nos quede aquí arriba justamente la resta y poder separarlo, que fue lo que hice acá. Entonces, más bien, el vos darte cuenta de esa versatilidad es lo que permitía que desarrollaras el ejercicio. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí, entonces el error seguro fue más abajo. Pues Tenía sí. duda de que si era eso lo que esté mal, pero no, sí. Está bien, gracias. Con gusto. En cualquier caso, digamos, yo en el chat puse el link para entrar a esta pizarra. Si vos entras ahí desde la aplicación, la pizarra te queda guardada. Entonces puedes comparar tu procedimiento con este procedimiento y ver qué error hubo y cualquier cosa me escribís y lo vemos. Ok. Ok. Ok, ahora sí, entrando con los temas que tenemos para el día de hoy. La primera aplicación que vamos a ver son las aplicaciones a la mecánica. Ok. Si ustedes han llevado algún curso de física, que yo supongo que sí, podrán recordar qué dice la ley de Newton respecto a mecánica. ¿Alguno se acuerda? Hola, hola. ¿Sobre qué? La primera ley de Newton, la ley de inercia. Wow. Es que sí me acuerdo de las leyes, pero no así como. O sea, Okay. sí sé lo que son, pero no las sé así como en memoria. Ok, todo bien, todo bien. Bueno, sabemos de las leyes de Newton que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aplicar acá, solo que expresándolo como una ecuación diferencial. Entonces vamos a tener que la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Si nosotros tenemos que el cambio de la posición respecto al tiempo
¿qué es? ¿Cómo le llamamos a eso en la cotidianidad? Velocidad. Correcto, velocidad. Y al cambio de la velocidad respecto al tiempo. Aceleración. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos aquí la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, sería la aceleración que tenemos acá arriba, va a ser igual usualmente al peso, porque si estamos en la Tierra hay gravedad y por lo tanto hay peso, menos una constante proporcionalidad y el cambio de la posición respecto al tiempo. Esa va a ser la ecuación general usualmente utilizada en la resolución de problemas de mecánica. Si nos piden la posición, si nos piden la velocidad, entonces tendríamos que el cambio en la velocidad respecto al tiempo, en este caso, por W menos alfa por V. Es decir, baja un orden la ecuación. Pero estas son las dos ecuaciones, dependiendo de si nos piden posición o si nos piden velocidad, que vamos a utilizar para resolver problemas aplicados a la mecánica. Entonces, ¿les parece si vemos todas las diferentes ecuaciones diferenciales que se usan y luego vemos un ejemplo de cada una? ¿O Sí. prefieren ver la ecuación ejemplo, la ecuación ejemplo? Yo prefiero la primera, no sé los demás compañeros. Como sea. Ok, vamos viendo las ecuaciones en general entonces. Ok, eso es aplicaciones a mecánica. Luego tenemos la aplicación a mezclas. Es decir, cuando en un recipiente está entrando y saliendo algún fluido y se está mezclando. Entonces, en ese caso, tenemos que dQ de T más, esta ecuación sí es como más larguilla. Tenemos el volumen inicial más la rapidez de salida menos la rapidez de entrada por el tiempo. Que arriba tenemos la rapidez de salida. Y eso va a estar igualado. Perdón, aquí me faltó una Q. Y eso sí va a estar igualado a la rapidez de entrada por la concentración de entrada. Entonces, aquí rápidamente voy a poner qué es cada cosa. Entonces, RS, rapidez de entrada, de salida. Es que por ahí, RE. A ver, la S y la E son subíndices, pero no los puedo escribir como subíndices acá. Entonces es la rapidez de entrada. Luego CE es la concentración de entrada. Y finalmente VO o V0 es el volumen inicial. Entonces esa es la ecuación que vamos a usar para la aplicación a mezclas. Luego tenemos aplicación a enfriamiento, que es una clase de crecimiento. Y las ecuaciones para crecimiento y crecimiento son muy parecidas y muy sencillas. Nótese que la T de arriba es mayúscula de temperatura y la T de abajo es minúscula de tiempo. Menos K, que es una constante de proporcionalidad. T menos TM. Ok.
que Tm es la temperatura al medio. Voy a escribirlo. Tm, temperatura del medio. Ok. Luego tenemos una aplicación a desintegración. Que es otra clase de crecimiento. Y su ecuación, parecida a la anterior, es de n, siendo n lo que sea que esté creciendo, con respecto al tiempo, igual a menos k por n. Y finalmente, tendríamos una aplicación a poblaciones. Que es de tipo crecimiento. Por ejemplo, mira, poblaciones bacterianas y demás. Y su ecuación va a ser de n entre dt igual. Una pregunta, Sí, ¿podrías pasar otra vez el link de esta Pizarra. pizarra, porfa? sí. Gracias. Ay, suave, lo apagué. Ok, debo compartir. Debería ser el mismo. Vínculo copiado. Sí, ya está en el chat y ya está activado. Ok, como ustedes pueden ver, entre crecimiento y decrecimiento, la diferencia es simplemente el menos que va al frente de esta parte de la ecuación. ¿Y qué notan ustedes en estas tres ecuaciones, en estas últimas tres? ¿Qué forma les ven? Respecto a los métodos o técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿qué forma tienen? Que son como una lineal, ¿no? ¿Vos ves que son como lineal? ¿Seguro? No, por la derivada, no sé. Son de variables separables. Este de t pasa para acá, multiplicar, y esta n pasa para acá, dividir, y listo. Oh, no me borren cosillas ahí en la pizarra. Acá decía aplicación de enfriamiento. Y es de tipo de crecimiento. De ahí. Ok. Entonces sí, estas últimas tres que tenemos acá se resuelven siempre por variables separables. Porque vos pasas la variable independiente que está al lado derecho, al lado izquierdo, el diferencial del tiempo al lado derecho, y ya queda lista para integrar a ambos lados y listo. Es que ese lo movieron para arriba. Okay. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, 1. Dice,
A ver algo. Se me acaba de ocurrir. Cátedra. Ok, este primer problema que vamos a realizar es de un examen parcial. Ya les digo exactamente de cuál examen parcial. Es de el examen, el primer parcial de el segundo semestre del 2018. Voy a ver si me lo encuentro por acá y así copio y pego la imagen del enunciado y no lo escribo todo. Primer parcial. No, no tengo el parcial, digamos, en digital como para sacarle un screenshot. Así que voy a escribirlo. O sí. Para la próxima los traigo escritos previamente. Dice que un automóvil viaja a 12 metros por segundo y en cierto momento se aplican los frenos. Frenos al máximo. Y el automóvil, naturalmente, empieza a acelerar, a desacelerar, empieza a desacelerar a una tasa constante. Hasta detenerse 2 segundos después. En base a eso, nos piden dos cosas. A, que es que plantee la ecuación diferencial y las condiciones iniciales para x de t que es la distancia en metros recorrida por el automóvil en t segundos después de empezar a frenar. Y luego nos piden que resuelva el problema planteado en A. Es decir, en A usted plantea la ecuación diferencial y en B la resuelve. ¿Queda claro el problema? Sí, no. ¿Qué me dicen? Sí. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Dice que esto está mal redactado en cierto momento. Ok. Pero obviando esas pequeñeces, dice que el automóvil empieza a desacelerar a una tasa constante. ¿Qué información útil les da a ustedes eso? ¿Alguna idea? A una tasa constante. Correcto.
la velocidad es constante. No. Que U es igual a 0. No, no, porque dice que el auto viaja a 12 metros por segundo, entonces la velocidad no es igual a 0. Dice que empieza a desacelerar a una tasa constante. Vamos a hacer este problema, vamos por acá para que no nos estorbe esa parte de ahí. ¿Alguna otra idea? Esa era la constante de proporcionalidad, la tasa. Pues sí, es una El- constante, pero es que eso era para los problemas de crecimiento y crecimiento. Estamos en un problema de mecánica. ok. Eh, Bueno, no, en realidad no estamos en un problema de mecánica, sí estamos en un problema de crecimiento. Pero sí, dígame. Desde la tasa constante, entonces se podría decir que en V0 es igual a 12 y V2 es igual a 0. Ok, voy. V0 es igual a 12 y V2 es igual a 0. V2. de 2. Ok. Ajá. Ok, esas son las condiciones, ajá. Están correctas. Que de hecho este V vamos a expresarlo como X'. Ajá, eso está correcto. Pero en realidad esas condiciones, ¿verdad? No salen de esa desaceleración, digamos, de esa parte. Salen del inicio, de que el auto viaja a 12 metros por segundo, y salen del final, de que es que se detienen 2 segundos después. Pero de esta parte que dice que empieza a desacelerar a una tasa constante, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice esa parte? Que ya tenemos las condiciones, que de hecho falta una más, que es que x de 0 es igual a 0 metros. Pero de esa parte que dice que desacelera a tasa constante, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les parece? La aceleración es igual a una constante K. Eso es lo que nos dice que desacelera a una tasa constante. Entonces, yo necesito encontrar x de t. ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver esta ecuación tan sencilla? Integro. ¿Qué les parece? entonces, digamos, para averiguar esa constante de aceleración que no sabemos cuál es, nada más tenemos que empezar a integrar los datos que ya teníamos antes, No, no, la no, 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 velocidad no, y... no. Ok, suave, 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 suave. Nosotros del problema encontramos estas tres condiciones, ¿verdad? Que están por aquí. Esas son dos condiciones iniciales, porque en T0 la velocidad es 12 metros por segundo y en T0 la distancia es 0 metros. Y una condición más, que es que en 2 segundos la velocidad es 0 metros por segundo. ¿Ok? Y la ecuación diferencial que nosotros estamos planteando es esta. Que la aceleración es igual a una constante.
en este caso, desaceleración. Entonces podríamos, si quisieran, poner un menos aquí, pero en todo caso, cuando usted encuentre esta constante K, el menos va a salir. Entonces es indiferente si usted lo pone o no lo pone. Entonces, este cuadro azul junto con este cuadro rojo son la solución a esta parte A, que dice, plantea la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Ok. Ok. Luego tenemos que resolver el problema. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Integrando ambos lados. Porque, ok, este diferencial vemos que, es decir, aquí no hay como ninguna dependencia, es simplemente una K. Y está derivada respecto a T. Entonces, si integramos a ambos lados respecto a T, nos queda KT más C. Y aquí nos queda solo la primera integral ahora. Antes era la segunda. Perdón, la primera derivada. Antes teníamos la segunda derivada. Y si volvemos a integrar, aquí nos va a quedar solo la función. Y aquí volvemos a integrar respecto a T. Entonces nos va a quedar K medios por T a la 2 más C por T más B. ¿Queda clara esa parte? Ok, sí, ahora sí. Ok. Ahora, con esta condición de que x' de 0 es 12 metros y x' de 2 es 0 metros por segundo, nosotros podemos sustituir esos dos valores, es decir, el valor del tiempo y el valor de la primera derivada en esta ecuación 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un sistema de ecuaciones que si sabemos que x' es igual a 12 con k igual a 0, es igual a k por 0, 0 más c. Y además sabemos que esto es igual a 0 cuando t es 2, es decir que 2k más c. ¿Queda clara esa parte? De cómo se obtuvo este sistema de ecuaciones. Con las condiciones iniciales. Una es una condición inicial, la otra no es inicial porque no es en tiempo cero. Pero sí es una condición que nos da el problema. Ok. Pero sí, nosotros agarramos estas dos condiciones y las sustituimos en esta ecuación número 2. De ahí se obtiene sencillamente que C es igual a 12 de esta primera ecuación porque está ahí explícitamente igualado. Y si nosotros sustituimos ese 12 en la ecuación de abajo, vamos a llegar a que K es igual a menos 6, que eso era lo que les decía antes del menos. Ustedes le podían poner un menos hasta acá, porque digamos, si se está frenando la aceleración es negativa, pero no es necesario porque en cualquier caso, cuando calcularan esta K que calculamos aquí, el menos iba a salir. Hasta ahí estamos claros. Todo claro. Ok. Luego tenemos que x en 0 es 0. Es decir, que si nosotros aquí ponemos t en 0 nos va a quedar 0 igual a b, y entonces b vale 0. ¿Sí se entendió cómo se sacó esa b? ¿O lo desarrollo? Ok. Entonces ya tenemos todo lo necesario. Tenemos la k, tenemos la c y tenemos la b para sustituir en esta ecuación, que ya es la ecuación solucionada, porque no tenemos derivadas. Así que finalmente nosotros tendríamos que x de t va a ser igual a k medios, es decir, menos 6 medios, que es menos 3. Wow, ¿cómo eso se convierte en un círculo? Yo no sé, pero ok. T al cuadrado más c, que es 12, por t, más b, que es 0. Y esa es la solución al problema que nos plantean.
¿Quedó claro este problema? ¿Podrías explicar otra vez cómo fue que sacaste B? Sí, con todo gusto. Nosotros tenemos de esta última condición que cuando t vale 0, x vale 0. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, si nosotros sustituimos t por 0, esta parte de acá se nos hace 0, esta parte de acá se nos hace 0 y solo nos queda la b igualada a x de t en 0, que también es 0. Entonces queda b igual a 0. ¿Sí se aprecia? Sí, ahora sí, ya vi bien. Gracias. Con todo gusto. Ok. El segundo problema nos plantea lo siguiente. Dice que tenemos un tanque que contiene 100 litros de agua en los que hay disueltos 40 kilogramos de sal. Se vierte agua pura con una velocidad de 5 litros por minuto y la mezcla sale del tanque a la misma velocidad. Y entonces nos preguntan: A. Encuentre la fórmula que dé la cantidad de sal en el tanque como función del tiempo. Digamos, esto también se los podrían plantear como encuentre la fórmula que dé la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento, para que lo tengan presente. Y B, determine el tiempo que toma reducir la concentración de sal en el tanque a 0.1 kilogramos por litro. ¿Queda claro el problema que nos plantean? Sí. Estos son los que la tasa de entrada y salida son iguales, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Sí, entonces vamos a hacer algo. Vamos a venirnos aquí al... esto más para acá. Ok, tenemos esta ecuación de aquí, ¿verdad? Esta es la ecuación que tenemos para las aplicaciones a mezclas. Y aprovechando la pizarra digital, vamos a hacer esto. Ay, suave, no es así. Es así. La vamos a copiar. Nos la vamos a traer para donde estamos resolviendo el problema. La vamos a pegar. Ok. Vamos a moverla un poquillo porque quedó como medio atravesada. Pero esta es la ecuación que vamos a necesitar. Entonces, vamos a ir sustituyendo valores. Nosotros tenemos de la información del problema que RS, eso parece una V, RS es igual a RE y es igual a 5 litros por minuto. Es decir, que esta parte de aquí se nos va a ir, porque se va a hacer 0. Tenemos además que la concentración de entrada es igual a 0, porque dice que entra agua pura. Y finalmente, tendríamos que nuestro volumen inicial
son 100 litros de agua. ¿Ok? Y ya con eso tenemos todos los valores para sustituir en la ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Q', para no poner dQ de T, más, Una pregunta. dígame, ¿Qué era CE? concentración de entrada. Y aquí, Entonces, ujú. Sí, dígame. esa es la concentración inicial. No, es diferente la concentración inicial a la concentración de entrada. Es decir, a usted aquí le podrían decir, se vierte agua con 5 kilogramos de sal por litro. Entonces, la concentración de entrada sería 5. Pero aquí dice, se vierte agua pura. Es decir, que hay 0 kilogramos de sal por litro. Por eso, la concentración de entrada es 0. Ok. Lo que vos mencionas de estos 40 kilogramos en 100 litros de agua es una condición inicial. Porque vamos a tener que Q, para anotarlo por aquí, Q de 0 es igual a 40. Entre, porque estamos buscando concentración, no, perdón, cantidad. Entonces sí está bien. Tenemos 40 kilogramos de sal en el tiempo 0. ¿Ok? ¿Todo claro? Uy. Todo claro. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que la ecuación es Q' por RS entre V0, es decir, 5 entre 100. ¿Cuánto es 5 entre 100? 1 entre 20, simplificando. 1 entre 20 por Q. Y va a ser igual a la rapidez de entrada por la concentración de entrada, que es 0. O sea que esto es igual a 0. ¿Queda claro cómo se llegó a esta ecuación diferencial? A esta que tenemos aquí en azul. Sí. Ok. Ahora toca solucionarla. Entonces, plantearla ya de por sí es un muy buen paso en todos los problemas, muchachos. Llegar a una ecuación diferencial correcta es vital para una adecuada solución del problema. Porque ustedes pueden de aquí en adelante hacer todo perfecto, que si la ecuación diferencial está mal, el problema está mal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ok, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Alguna idea? Separables. Correcto. Tendríamos que Q', bueno, vamos a expresarlo en diferenciales, es igual a menos 1 entre 20 Q. Y entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el menos 20 a este lado a multiplicar, la Q a dividir y el de Q aquí arriba. Y aquí simplemente nos queda un dt. ¿De acuerdo? Integramos ambos lados y obtenemos que ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Despejando Q para que nos quede como más bonito, tendríamos que logaritmo natural de Q es igual a T menos T entre 20 más K, siendo C igual a, siendo K igual a C entre 20.
pero sigue siendo una constante, entonces se queda así. Y nos queda e a la logaritmo natural, ¿verdad? Nos va a quedar un q. Y este lado nos va a quedar un e a la menos t entre 20 más k. Que si separamos esto como una multiplicación, nos va a quedar que q es igual a b entre menos t entre 20. Con b igual a e a la k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien con esa ecuación? Sí, sí. Ok, genial. Entonces, esta b no puede quedarse así. Tenemos que encontrar su valor. Tenemos como condición, que mencionábamos anteriormente, que q en 0 es 40. Es decir, en el tiempo 0, es decir, que e a la 0 es 1, q es 40. Es decir, b es igual a 40. ¿Sí se vio por qué? No, ¿lo puedes explicar otra vez? Sí, con mucho gusto. Básicamente, tendríamos que q en el tiempo 0 es 40. Es decir, que tenemos aquí un 40 igual a b por e a la menos 0 entre 20. E a la 0, ¿cuánto es? 1. Y entonces, si todo este e a la 0 es 1, entonces b es 40. Sí. Sí. Entonces tendríamos que q es igual a 40 por e a la menos t entre 20. Y esta es la solución a la ecuación diferencial, pero no toda la solución del problema. Porque si nos devolvemos al enunciado, dice A, encuentre la fórmula que dé la cantidad de sal en el tanque como función del tiempo. Ok, eso ya lo tenemos. Nos falta la parte B, que determina el tiempo que toma reducir la concentración de sal en el tanque a 0.1 kilogramos por litro. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre para resolver esa parte B? Q valdría entonces 0,1 kilogramos por litro. Ok, sería así entonces. En blanco, 0,1 igual a 40 y a la menos t entre 20. Así. Sí. ¿Que alguien piensa algo más? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, pero la verdad no sé qué más podría hacer. ¿Y por qué no estás de acuerdo entonces? Porque digamos, es como la concentración de sal por litro. Ajá, ajá, ok, ¿y entonces qué? O sea, eso es como una velocidad, Como una velocidad. creo. Sí, como, no, eso Porque es una como velocidad una densidad. es una concentración, No, pero sí, una ajá, una densidad se le concentración. podría llamar también, ajá. ¿Y entonces qué? Eso es porque dividirlo por algo que está en litros, ¿no? O sea, de dividir esa Pero ecuación si por algo que está tenemos en litros. kilogramos por litro,
Ok. Está más o menos bien. Y si se divide la ecuación entre 100, no sé. Y si mejor en vez de dividir la ecuación entre 100 multiplicamos, es decir, si tenemos 0.1 kilogramos por litro y tenemos 100 litros, ¿cuántos kilogramos tenemos? Es decir, en vez de dividir la ecuación, transformemos esta concentración en un valor absoluto. Tenemos 0.1 kilogramos por litro y tenemos 100 litros. 10 Y entonces, kilogramos. correcto. Ese es el detalle. 10 kilogramos. Y les cuento, cuando yo hice el examen, cometí este error. Me está Entonces, aquí no es un complicando 0.1. mucho yo. Ajá. Es un 10. Si lo dejan con 0.1, les da mal. Y esto, simplemente, lo meten en la calculadora. Entonces, tendríamos que 10 igualado a 40 e a la menos t entre 20 nos da un tiempo de 27,73 segundos. En realidad no son iguales, es un aproximado porque no es esa cifra exacta. T es aproximadamente eso. Y esta es la respuesta a la parte B. Y ahora sí queda solucionado el problema. ¿Queda todo claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Sí, todo claro. Perfecto. Y esa sería la tutoría por el día de hoy.